Abrir la palabra de Dios. Por favor, abre tu Biblia a segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Y hoy quiero hablar sobre este título: hay vida en los huesos. Alguien diga fuerte conmigo: hay vida en los huesos. Si tienes oportunidad de agarrarle el codo o el hueso a alguien cerca de ti y sacúdeselo tantito y dile: hay vida en estos huesos. Pero quiero que le sientas un hueso y se lo muevas tantito: hay vida en estos huesos. Segundo libro de Reyes 13:20 dice: y murió Eliseo. Eliseo era un gran profeta de Dios, fue el sucesor de Elías, recibió una doble porción de la unción de Elías, hizo el doble de milagros de Elías, vio muertos resucitar, entre muchas otras cosas, y dice que los sepultaron. Y entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Padre, te pedimos que nos hables esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que parece que todo le sale bien y te da hasta envidia, te da coraje? Tal parece que disfruta lo que hace, que su trabajo es ni siquiera trabajo, es diversión. Y la persona está prosperando y es como un imán, es magnético, gente lo rodea, quiere seguirlo, y tú lo ves desde lejos y dices: ¿qué tiene esa persona? Que hay vida fluyendo de él. ¿Qué está ocurriendo con esa persona que tal parece que está alegre, está prosperando, tiene magnetismo su vida? ¿Alguien acá siente el mismo dolor que yo siento cuando veo a gente así o no? Yo de pronto veo a Chris Méndez y digo: ¿qué tiene Chris Méndez que no tenga yo? Excepto pelo, ¿me explico? Es lo único que tiene. ¿Y por qué le hacen tanto relajo a Chris Méndez, no? Tiene zapatos rojos y jeans rotos y se desmayan cuando lo ven. ¿Por qué tiene tanto magnetismo? Luego está Daniel Jaguar con nosotros. Y cuando yo ni sabía quién era Daniel Jaguar, digo, hace años, ¿verdad? Apenas me vengo enterando. No sabía quién era. Y de pronto por ahí, no, que Daniel Jaguar va a estar en tal evento. ¿Quién es ese Jaguar? ¿Quién es ese cuate? Y que abro sus redes sociales y el tipo tiene multitudes, me gana en seguidores. ¿Cómo es posible que chavillo ahí que apenas empieza a predicar tenga más seguidores que yo en las redes sociales? Eso es imposible. ¿Alguien le da coraje igual que a mí esas cosas o nomás soy yo? Digo, ¿soy el único carnal en este lugar o alguien más se fija en esas cosas? Ok. Pero de pronto vemos a gente así, decimos: ¿qué está pasando? Que parece que tienen magnetismo y vida y gente los rodea y los sigue y están prosperando, y es increíble, lo que tocan se convierte en oro. Y lo que he descubierto es que cuando tú estás cumpliendo tu propósito, vida fluye a través de ti. Cuando solo estás trabajando, tratando de sobrevivir la vida, todo se hace tan difícil. Pero cuando estás viviendo en tu propósito, lo disfrutas. La gente le encanta estar con alguien que está cumpliendo su propósito, y tal parece que vida fluye de ti. Y sabes, es increíble que Dios metió dentro de la fibra de nuestro ser. La Biblia dice que Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre, que Dios le puso identidad a nuestra vida desde antes de nacer. ¿Alguien puede creer eso el día de hoy? Que hay cierta identidad, hay cierto destino entretejido, no solo en tu hombre espiritual, pero en tu misma carne, en tus huesos, en la manera en que tu cerebro se conecta, la manera en que Dios te creó, te hizo. Hay
algo que está conectado con tu destino eterno, con tu propósito. Por eso cuando Elías, aún cuando estaba muerto y estaban sus huesos en ese sepulcro, fíjate, pasó casi un año desde que Eliseo murió, y de pronto entraron moabitas, bandas de moabitas a esa región, y dice que estaban en un entierro. Imagínate que estás de pronto, ¿verdad?, en el sepelio de un ser querido, y ahí lo están enterrando todo el mundo, y están cantando, y el pastor está oficiando, y todo el rollo. Y de pronto llega una banda armada. ¡Ay! Todavía no hicieron el hoyo, aviéntenlo al sepulcro de al lado, y avientas al muertito al sepulcro. ¡Guau! Y eso fue lo que pasó. Estaban oficiando un funeral, y porque llegó una banda de gente armada, no alcanzaron a enterrarlo, lo aventaron al sepulcro de Eliseo, y aquel revivió porque tocó los huesos de Eliseo. Porque en el destino de Eliseo, su propósito, había resurrección, habían milagros. Cuando Dios diseñó a Eliseo desde el vientre de su madre, dijo: este va a ser profeta, y este va a hacer milagros, y este va a resucitar muertos, y este va a hablar en mi nombre, y este va a levantar mi gloria en la tierra. ¿Alguien está escuchando esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aún después de muerto, sus huesos seguían cumpliendo su destino. Es como que tú ves a gente como Abraham Lincoln, que hace cientos de años que falleció, y aún el día de hoy sigue impactando generaciones su legado. Mi abuelita, que tiene algunos años que falleció, fue la primera cristiana en un pueblito aquí llamado Erongarícuaro. ¿Es cierto? La primera misionera. ¿Cómo se llama el pueblito? Erongarícuaro. La primera misionera cristiana que pisó tierras de Erongarícuaro, Michoacán, fue Leola Anderson. Hoy seguimos cumpliendo el legado y el ejemplo y los propósitos que Dios le dio a mi abuelita. Aun cuando está muerta, sus huesos siguen hablando y dando vida. Y lo que estoy aquí para decirte es que si quieres que tu vida cause cambios, y aún después de muerto tu vida siga teniendo influencia, tienes que descubrir qué es lo que hay en tus huesos. Tienes que descubrir qué es el propósito que Dios puso dentro de ti. Porque escúchame, Dios no se equivocó contigo. Y si estás vivo el día de hoy es porque todavía hay algo que hacer. ¿Alguien está oyendo eso? Cuando descubres lo que hay en tus huesos, vida sale de ti, resurrección sale de ti. Ahora, eso es hablando de personas, y yo sé que hay varios pastores aquí en efecto también hablando de iglesias. Porque algunas iglesias parece que avanzan y otras iglesias avanzan no muy bien. Y luego hay cambios generacionales que de pronto, ahora que miro el planeta, en todos lados hay cambios generacionales. Y muchos pastores cuando viajo me preguntan: y Andrés, ¿y cómo le haces? ¿Y qué hago con esto? Y el cambio generacional, la transición. Hace unas semanas estaba en un viaje que una fundación en Estados Unidos invita, no les voy a decir cuál porque luego van a ir ahí de gorrones, pero invita a pastores a una semana de pesca. Aleluya. Estábamos en un río en Montana pescando, impresionante. ¿Alguien ha ido así de pesca nomás una semana? Eso es increíble. Cuando me invitó mi amigo Pierre, fue el que me invitó porque él conoce al cuate de la fundación. Me invita, le digo: Pierre, no quiero ir a pescar. Yo amo mi ciudad, amo estar en México. No me mandes al río a pescar. O sea, no quiero ir para pescar. Alguien, o sea, ¿te imaginas? No hay señal de celular. O sea, eso es horrible, me explico. Y luego estás rodeado de puros hombres toda una semana. No pueden ir las esposas, puro hombre. Y me dice: no, te la vas a pasar genial, por favor ven por mí, ven, aunque no sea por otra cosa. Le digo: bueno, solamente porque te amo voy a ir. Una semana antes le iba a cancelar, me dijo: me cancelas y te mato, así me dijo, ¿verdad?
Entonces, fui a regañadientes y la pasamos genial esta semana pescando y aprendí a hacer lo que llaman fly fishing, es padrísimo. Y pescas y está increíble y todo. Pero en uno de esos días venía hablando con un joven que él y su papá están en una transición generacional de iglesias. Y me preguntaba si pudiera recomendar una sola cosa, ¿qué me recomendarías en la transición de la iglesia? Me dije, bueno, es que hay muchísimas cosas, pero si solo es una, qué feas preguntas esa, ¿verdad? ¿Qué es la una cosa que te dio éxito? Como si fuera una cosa que me explico. Es como preguntarle a un empresario, ¿qué fue lo uno que te hizo tan poderoso en tu empresa? Hay 10,000 cosas, pero una. Dije, mira, le dije, unos meses antes que mi esposa y yo tomáramos el liderazgo, me senté toda una tarde con mis papás a preguntarles por qué razón plantaron la iglesia. ¿Cuáles fueron las palabras proféticas que Dios les habló? ¿Cuáles fueron los propósitos con los cuales Dios les dijo que plantaran esta iglesia? Porque Dios me habló de este pasaje y me dijo, Andrés, tú no puedes cambiar el propósito de la iglesia, porque una iglesia hecha por manos de Dios tiene un propósito de parte de Dios. Y una iglesia hecha de manos de hombres puede caer por hombres, pero una iglesia hecha de manos de Dios se levanta por la obra de Dios o se cae por la obra de Dios. Y solo si se cumple el propósito de Dios, esa iglesia puede avanzar. Entonces tomé nota y sacamos como 4 o 5 cosas por las cuales se plantó esta iglesia. Para entrenar y enviar misioneros a diferentes partes del mundo, para plantar iglesias, para hacer obra social en nuestra ciudad con un colegio. Ahora tenemos diferentes obras sociales y fueron varias cosas para ser punta de lanza en el mover del Espíritu, porque en aquel entonces había un renovar en el mover del Espíritu y fueron como 4 o 5 cosas. Y yo le dije a mi papá y le dije a la iglesia que él y yo no vamos a cambiar la visión de esta iglesia, vamos a usar métodos nuevos. Vamos a hablar un lenguaje un poquito distinto. Vamos quizá a vestirnos un poco diferente, pero la visión de esta iglesia jamás va a cambiar, porque Dios la plantó con un propósito. Ese es el propósito que va a cumplir, porque la vida está en los huesos. ¿Alguien está escuchando eso el día de hoy? Y lo quiero compartir con todo aquel que está tomando el liderazgo de una iglesia, o algún joven que está apoyando a su pastor, o un equipo de pastores que está con su pastor. Tú no estás ahí para determinar propósito de esa iglesia. Dios ya determinó propósito de esta iglesia. Tú estás ahí para ver cómo le haces para levantar y mejorar esa visión, ese propósito, porque hay vida en los huesos. Hay vida en los huesos. ¿Sabes? Si tienes que entender que no a todos le va a gustar lo que tú cargas en tus huesos. A cierta gente sí, pero no a todos les va a gustar. Fíjate lo que dice en Esdras capítulo 10, verso 10. Dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban, me encanta que la NTV lo hace mexicano, cuando los albañiles, está padre, echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David rey de Israel, y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, que cuando eran niños o jóvenes vieron el templo de Salomón, fueron exiliados a Babilonia. Mientras estaban exiliados se destruyó el templo. Ahora de ancianos regresan y están viendo que se está volviendo a levantar los cimientos del templo. Dice, ellos viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no se podía distinguir en el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ningún otro pueblo de alrededor, créemelo, estaba llorando o gritando esa noche. Solo la gente que sabía de qué se trataban esos cimientos.
Incluso si tú sigues leyendo Nehemías, que es la continuación de Esdras, vas a ver que había Tobías y Sanbalat y otros cuates que querían destruir la obra de Dios en ese lugar. No todos estaban contentos porque habían cimientos del templo. Hay gente que quería destruir ese templo. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples tu propósito y tú te enfocas en los cimientos y el propósito que Dios te dio, alguna gente va a recibir esa atracción hacia el propósito que Dios te dio, y otros se van a enojar porque Dios te dio un propósito. Por eso es que muchos nunca se levantan con convicción de lograr su propósito, porque no quieren ofender a cierta persona, cierto familiar, cierto amigo, cierta gente. Entonces, por no ofender a alguien, te quedas en un medio propósito. Y lo que pasa es que ni siquiera causas cambios en estos o en aquellos, ni ofendes, pero ni atraes. Jesús sabía cuál era su propósito, por eso tuvo el mayor número de seguidores y el mayor número de detractores también. Nunca tengas miedo de quien no te va a aceptar. Mejor ten temor de Dios, de cumplir su propósito. Y quien te siga, te sigue. Y quien no te sigue, no te sigue. Pero sé fiel al llamado de Dios, al propósito de Dios, a lo que Dios te ha llamado a hacer. Vamos, si vas a aplaudir, hazlo con más ganas. ¿Sabes? Una de las cosas que mis papás siempre me inculcaron a mí en la iglesia es que ellos siempre han sido innovadores, siempre fueron innovadores. Cuando llegaron a Morelia, era como de las primeras iglesias que cantaban en el Espíritu, que creían en el mover. ¿No es cierto, papá, eso? Que creían en el mover del Espíritu. Y mi papá me cuenta de unos milagros y de reuniones de oración. Y mi papá, créalo o no, él era lo más moderno en la alabanza que había. Mi tío Tomás, que es su hermano, y él, ¿verdad?, tenían una banda de músicos, Dulce Liberación. Y se echaban unas rolas y unos cantos. Y cuando teníamos la iglesia en Lázaro Cárdenas, y hacían de pronto ¿verdad? Reuniones de evangelismo y llegaba mi tío Tomás con su acordeón y la banda, y tenían un autobús que le llamaban el tren de la vida. Oiga nomás, ese camión se rompía a cada curva, cada 2, 3 curvas se paraba ese camión, algo le pasaba, se ponchaba una llanta, se le rompía el radiador, algo le sucedía a ese tren. Era el tren de la muerte ese cochino camión, ¿me explico? Pero ellos eran innovadores. Grabaron discos. Mi papá era innovador en la iglesia, era súper innovador de pastores en México y todo. Entonces, cuando mi esposa y yo tomamos la iglesia y empezamos a hacer lo que ellos siempre habían hecho, innovar, a algunos les encantó. Yo pensé que a todos les iba a encantar, pero otros lo odiaron. Fui de las primeras iglesias que incorporaron 2, 3 luces. Ahora, yo no estoy diciendo que tienes que tener luces para tener el Espíritu, no estoy diciendo eso. Pero nosotros queríamos innovar, porque creemos que todo es un lenguaje y que el mundo tiene un lenguaje. Y si quieres alcanzar el mundo, no tienes que adoptar su cultura, pero tienes que entender su lenguaje y llegarles por medio de su lenguaje. Entonces nosotros empezamos a meter algunas luces y cosas así, y pastores amigos míos llegaban y me decían: Andrés, acabo de estar en un congreso donde tuve que defenderte, te están comiendo vivo, no puedes ser, yo sé quién eres y yo te amo, yo te defiendo, amigo. Le dije: mejor no me hubieras dicho nada, cállate la boca, ya quiero preguntarte quién fue para ir a buscarlo y ponerle una buena imposición de manos en el nombre de Cristo. ¿Me explico? O sea, que pero yo simplemente estaba haciendo algo que era parte de nuestra cultura, de nuestro propósito. Y sabes, mucha gente ahora empieza a seguir lo que hacemos en la iglesia, empieza a buscar y nos hace preguntas y quiere aprender de lo que hacemos. Pero cuando empezamos no era así. Cuando empezamos era mucha resistencia. Porque siempre que tú empiezas a caminar en tu propósito, va a haber resistencia.
Porque el último, más bien el primero que no quiere que lo cumplas es el diablo. Y luego hay gente que simplemente no son diablos, aunque parecen, ¿me explico? Incluso puede ser la gente más cercana que tú. O sea, hay gente que tú ni te dices, pero ¿cómo tú te vas a enojar si eras mi cuate, mi camarada? ¿Por qué? ¿Qué hola? Hay gente que no te esperas. Pero cuando tú empiezas a cumplir el propósito de Dios y te levantas en firmeza, en fe, en autoridad, en pasión para hacerlo, solamente te estoy preparando, solamente te estoy diciendo, no te sorprendas cuando 3, 4, 5 mil, ¿verdad? Te empiecen a criticar, a trolear, a snapchat en tu contra, yo no sé, ¿verdad? Te estén robando tus Pokémon, yo no sé qué van a hacer, me explico, pero van a resistirte. No les va a gustar que cumplas tu propósito. No les va a gustar que tú cumplas el llamado de Dios en tu vida. Pero aún así, si tú quieres que muertos resuciten, que gente llegue al reino, que vidas sean cambiadas, si tú quieres que tu vida sea magnética, que gente sea atraída al mover de Dios en tu vida, si tú quieres hacer la diferencia mientras vives y después de estar vivo, tienes que descubrir tu propósito y regresar a los huesos por los cuales Dios te creó y decir, yo haré lo que Dios me puso en esta tierra para hacer, no lo que le parece a aquel o aquella o al otro, sino para esto Dios me hizo y esto es lo que voy a hacer. Hay vida en los huesos. Hay vida en los huesos. Vamos, quiero que agarres el hueso de alguien más, lo sacudas y dile, hay vida aquí adentro, yo sé que hay vida aquí. ¿Alguien se está animando esta noche? Puede ser que tu propósito sea el deporte, exaltar a Jesús en el deporte, en el arte, en las empresas. No todos tienen que ser pastores. Por favor, no todos sean pastores. Hagan lo que Dios les puso a hacer en la tierra. Todo el mundo estamos dentro de esta burbujita, bien iluminada la burbujita y las tinieblas. Tenemos que cumplir nuestro propósito. Pero necesitas saber algo acerca del propósito. El propósito no lo inventas tú. El propósito lo descubres. Tú no eres el que decide qué propósito tienes. Tú solo descubres qué propósito Dios puso dentro de ti. Fíjate lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Alguien diga fuerte, sobre edificar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Ahora sabemos que hay una piedra angular, un fundamento que es Cristo Jesús. Pero si tú lees las cartas a las iglesias en Apocalipsis, te vas a dar cuenta que cada iglesia tiene ciertas fortalezas y debilidades. Hay fundamentos puestos de parte de Dios para esa iglesia. Y Pablo está diciendo, yo puse fundamentos doctrinales y de propósito. Como apóstol de Dios que me dio revelación de qué es lo que él tenía para esta iglesia, yo puse los fundamentos. Y dice, nadie puede cambiarlos. Nomás van a sobreedificar sobre ellos. Tú no puedes cambiar los cimientos de tu vida. Jesús, el perito arquitecto de tu vida, puso los fundamentos. Tú solo sobreedificas sobre lo que Jesús ya puso en ti. Fíjate lo que dice Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. ¿Eso qué significa? Que aunque quieras correr, no puedes escaparte del propósito de Dios para tu vida. ¿Sabes qué me pasó a mí? Cuando mi mamá estaba embarazada de un servidor, me dice que en un momento me iba a perder el embarazo.
y que le recetaron reposo y estaba ahí en cama y se puso a orar y gente estaba orando por ella y que Dios le dio una palabra y dijo: tu hijo será un profeta a las naciones. Así le dijo, una palabra. Y va a ser varón. No había ultrasonido ni nada de eso en aquel entonces. Entonces el Espíritu Santo fue el ultrasonido. Le dijo: usted va a tener varón. Y mi mamá le decía a mi papá: ¿sí o no, papá? Va a ser un varón y va a servir al Señor. Luego, cuando iba creciendo, mi papá a lo largo de los años me decía: tú vas a ser un gran líder, Dios te va a usar, tú vas a predicar la palabra. Y cuando entré a mis años de juventud, no me gustó mucho eso. Yo no sé qué pasa cuando llegamos a ser adolescentes, que lo último que queremos hacer es lo que nos dicen que tenemos que hacer. Lo último. Algunos son adolescentes hasta los 80 años de edad, que Dios tiene un plan para ellos y nomás no le hacen caso a Dios. Y por años estuve corriendo. Y yo decía, yo voy a ser piloto aviador. Un tiempo yo quería ser piloto aviador. Tenía incluso ahí unos libros y unas solicitudes para estudiar piloto aviador en una escuela, se llama Embry School, y increíble, en Virginia. Y luego evolucioné un poco porque vi que, ¿verdad?, uno tenía que tener un poco de dinero para mantener a su familia. Yo quería cierta chava y pues yo aspiraba para, bueno, economista y piloto, y en mis fines de semana vuelo un avión y en la semana hago dinero y familia. Y luego venía gente a predicar y me decía: ¿tú vas a servir a Dios? Digo: no. Yo voy a ser economista, voy a tener mi avión para los fines de semana y no te metas con mi plan. No te metas con mi plan. Pero Dios me alcanzó. Una noche me puso unas cachetadas. Estuve horas en la presencia de Dios, donde Él me sacudió, me movió, me restauró mi propósito. Y sabes, muchos de ustedes llevan tiempo corriendo. Te has querido inventar tu propio propósito. Hay que ser un ministerio cool como aquel. ¡Qué padre! Yo quiero tener esa carrera. Y estamos ahí. Sabes, tú no decides cuál es tu propósito, solo lo descubres. Puedes correr todo lo que tú quieras, pero Dios te ha dado dones y un llamado que es irrevocable, y Él es el primer interesado en que se cumpla lo que Él puso dentro de ti. Hay vida en los huesos. Quiero que anotes rapidísimamente 4 cosas de cómo descubres qué es el propósito que Dios puso dentro de ti. Rápidamente, 4 cosas, rápidamente. Número 1, conversaciones. Necesitas analizar tus conversaciones. Y no solo estoy hablando de la conversación que tuviste de la pizza de anoche o en el Snapchat de la chica aquella. Y yo no estoy hablando de solo esas conversaciones. Estoy hablando de qué es permanente o prevalente, de qué te interesa, qué hablas seguido, cuáles son tus conversaciones. Por ejemplo, yo me junto con personas y empiezo a escucharlos hablar y oigo su pasión cuando hablan, escucho lo que les mueve cuando hablan. Oigo a Chris Méndez hablar y sé que él ama a la iglesia, ama a su esposa, ama los jeans apretados. Me explico, él solo habla de eso, me explico, no habla de otra cosa. Entonces tú escuchas a gente hablar y en las conversaciones salen. Necesitas empezar a escuchar qué conversación Dios me ha dado, qué pasión Dios me ha dado, porque muchos usan esa pasión solo para criticar y para opinar, pero no se han dado cuenta que esas conversaciones quizás son parte del propósito que Dios te dio. Y en vez de criticar, tienes que salirte del vagón de la crítica y empezar a hacer la diferencia en esa área del mundo, porque Dios te dio un propósito. Número 2, ¿qué actividades te apasionan? ¿Qué actividades te apasionan? Cuando haces ciertas cosas, ¿qué te llena de energía? Y cuando haces otras cosas, ¿qué te mata la energía? Y te vas dando cuenta que Dios puso dentro de mí. ¿Sabes? Hay mucha gente haciendo cosas que los está matando. Pero tienes que empezar a hacer cosas que te dan vida.
Porque aquello que tú haces que te da vida, seguramente le va a dar vida a alguien más también. ¿Qué te apasiona hacer? Mi esposa, por ejemplo, mi esposa le apasiona la adoración. Y le apasiona la música y adorar, pero le re que te fascina. Es más, cuando empezamos a liderar la iglesia, me acuerdo que ella me vio con ojitos así de gatito de Shrek un día. Me dijo, amor, ¿tú crees que ahora que soy esposa de pastor voy a tener que ser la directora de mujeres y ya no voy a poder dirigir la adoración? Y le dije, mi amor, si a ti te va a romper tu gozo ser directora de mujeres, creámosle a Dios por un equipo de mujeres que puedan liderarlas. Pero yo quiero que tú estés llena de pasión. Tú necesitas dirigir la adoración, porque para eso Dios te hizo. Para eso Dios te creó. ¿Por qué? Porque cuando uno hace, me explico, lo que te apasiona hacer te llena de vida. Ahora, también quiero traer un poco de balance a este punto. Hay gente, hoy en día, ¿verdad? Los jóvenes siervitos. Los pones a hacer trabajo en la iglesia. Ah, no, eso a mí no me apasiona. Cuando yo era ministro joven, cuando yo era más joven, porque soy joven todavía, pero cuando era más joven, yo empezaba a servir a mi papá y en la iglesia y todo. Yo creo que nos visitó un mentor mío que se llama Bob Sorge. Yo le preguntaba, Bob, ¿cuál crees que realmente es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Mi propósito. ¿Qué es lo que tú crees que Dios a mí me ha puesto aquí en la tierra para hacer? Porque yo estaba frustrado porque hacía muchas cosas en la iglesia y trabajaba aquí y acá. Y Bob me dijo, ¿sabes? Antes yo también estaba obsesionado con esa pregunta, pero lo cambié. Dice, y empecé a hacer con todas mis fuerzas lo que Dios ponía en mi mano. Y después de varios años descubrí qué es lo que Dios prosperaba en mis manos y qué es lo que Dios, porque la verdad es que a veces Dios te lleva a ese descubrimiento de qué te apasiona, al descubrir y hacer y trabajar y ser fiel y obedecer a tus autoridades en esas áreas y hacer lo que no te gusta para descubrir lo que sí te gusta, porque a veces ahí está escondido tu propósito. ¿Sabes? Yo no estaría predicando ni sabría que me gusta predicar si mi papá no me hubiera obligado. Literal, hubo varias veces que le dije, ya no más quiero predicar. Mi hijo, me vale, trabajas para mí, soy tu pastor, predicas. Bueno, así por las buenas, está bien. Y solo por obligación, de verdad, predicaba. Y le decía, Señor, tú sabes que yo ni me gusta, ni tengo función para esto, ni no me sale, ni no sé cómo. Pero mi papá dijo, y pues él es el pastor, y pues entonces tú tienes que honrarlo, y yo me sujeto y obedezco. Así que úngeme y úsame, y ahí voy. Y después de años de predicar, empiezo a disfrutar un poco. Y digo, a lo mejor Dios me llamó para eso. Quizá tu mayor propósito está escondido detrás de fidelidad. Y luego descubres que realmente te gusta. Todos tenían que haber aplaudido y gritado. Número tres, amistades. ¿Hacia quién te sientes atraído? Bueno, no estoy hablando de la gloria, hermano, la gloria de Cristo, no, del lado de esa gloria de allá. Pero me refiero a qué tipo de amistades te sientes atraído, a qué personas buscas imitar, buscas aprenderle. Sabes, yo me he fijado que Dios me da un interés por ciertas amistades y personas y hombres de Dios, y me voy dando cuenta que detrás de esas amistades Dios me va enseñando y me va revelando más y más acerca de mi propósito. Nuestro pastor Pablo Johansson, que tiene 80 años, mi papá, ¿verdad? Que tiene 90 años. Tengo amigos grandes, amigos jóvenes, le aprendo a amigos más jóvenes que yo,
amigos de mi edad, y Dios me atrae y me rodea de amistades y los miro a ellos y me pregunto, Dios, ¿por qué me diste esta amistad? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Y qué me ayuda esto en mi propósito? Y tienes que tener atención a esas amistades valiosas que Dios te ha dado. Y número 4, y con esto termino, si alguien puede pasar al piano, las palabras de Dios. Palabras de Dios. ¿Qué palabras te ha dado Dios? Ahora, Dios tiene palabras generales y palabras específicas. Alguien diga por favor generales y específicas. En mi experiencia, yo me he dado cuenta que a mí siempre Dios me empieza hablando generalidades. Casi nunca me da palabras súper específicas, muy de vez en cuando. Pero lo que veo el día de hoy es que muchos andan buscando palabras específicas. Señor, dime con quién me voy a casar, de qué estatura es, qué medidas tiene, cómo tiene las cejas, de qué color es su pelo. Dime a mí, dime con quién para no equivocarme. Andas buscando algo específico y superficial en vez de andar buscando lo general de la palabra de Dios que ya está allí, como alguien que ama a Dios, que es diligente. Tantas cosas generales que si buscas lo general, después empieza a hacer un filtrito y dices, por aquí, esa es. Y ahí está el específico. Empieza por general y va haciendo específico. Y si hiciéramos un inventario, todos aquí han recibido palabras generales de parte de Dios, pero no todos han corrido en esas palabras generales, porque le han dicho, Dios, yo necesito que tú primero me des una palabra específica. Y dice, pero primero corre en la general. Y cuando corres en lo general y te acercas, te voy a revelar lo más específico. Pero necesitas acercarte. ¿Qué está en tus huesos? ¿Cómo los descubres? Así. Conversaciones, actividades, amistades, palabras de Dios. ¿Alguien le está ayudando eso esta noche? Siento decirte esto, y esta es la palabra que Dios puso en mi corazón con lo que quiero terminar. Deja que el mundo toque tus huesos. Hay tantos muertos. Nos peleamos por cosas tan secundarias en la iglesia. Nos ahogamos en vasitos, cuando lo que hace falta es que descubramos nuestro propósito. Hay un mundo que está siendo arrojado a izquierda y a derecha, que cuando se topen contigo le peguen a alguien que tiene a Cristo por dentro, alguien que tiene un propósito en su interior, alguien que está viviendo con una pasión del cielo, con una determinación de que esto es lo que Dios me llamó a hacer, que estás caminando en esa vida. Sabes, hay propósitos para ti como papá, hay propósitos para ti como hijo, hay propósitos para ti como miembro de familia, como trabajador. No solo lo místico, lo raro, lo alto, sino cosas generales del propósito de Dios para la iglesia. Tenemos que llegar otra vez a los huesos de quiénes somos como seres humanos, como hombres de Dios, mujeres de Dios, la iglesia de Cristo, para que cuando el mundo se tope con la iglesia, no tengan argumentos, bueno, es que lo estoy pensando, no, sino ¡guau! Regresen a la vida, ni sepan qué pasó, pero se toparon con alguien que está caminando en su propósito. Hay vida en los huesos. No hay mejor medicina para este mundo que un cristiano caminando en su propósito. No hay mejor remedio para este mundo que una iglesia que está logrando el propósito para el cual Dios la plantó. Este es nuestro mejor momento, iglesia. Sé que hay caos en el mundo, sé que hay violencia como nunca antes, sé que hay temor, sé que hay ansiedades, sé que hay problemas económicos, pero este es el momento que descubras tu propósito, porque nada puede detener propósito. Ninguna economía puede detener propósito, ninguna violencia puede detener un propósito de Dios.
No es el tiempo de escondernos, es el tiempo de sacar lo que está en nuestros huesos, de sacar lo que Dios ha puesto allí. Tienes a su Espíritu Santo y Él te entretejió desde el vientre de tu madre. Que Dios te revele hoy, en efecto, esta semana, en los próximos meses, para qué te puso en la tierra. Que escuches palabras de Dios estos días, que empieces a trabajar en las palabras generales, que escuches sus conversaciones y que Dios te regrese a tus sueños y propósitos y destinos por el cual Él te dio. Oh, yo puedo ver que está pasando en todos lados. Vas a llegar a tu casa y gente va a revivir. Vas a llegar a tu escuela, gente va a revivir. ¿Alguien está oyendo esto? Si tú quieres que ore por ti, dices: Dios, yo necesito conectarme con mi propósito. A lo mejor incluso ya lo sabes, pero te has distraído, o necesitas descubrirlo, o necesitas recuperar la pasión por ese propósito. ¿Por qué no te pones de pie? Yo siento que Dios va a hablar incluso cosas nuevas el día de hoy. Incluso proféticamente Dios va a hablar. Sabes, el primer paso que tienes que dar, vamos a hacer primero esta oración y luego la otra. Pero quizá hay uno aquí o 100 aquí que alguien te invitó. Dijeron: hey, vamos a un concierto, vamos a escuchar a un pelón gritar. Pero has llegado y has escuchado que Dios tiene un propósito para ti. O quizá caminabas con Cristo y te apartaste, pero hoy Dios te está diciendo: regresa a casa. Todos vamos a hacer esta oración contigo para que no te sientas solo. ¿Por qué no ponemos nuestra mano sobre nuestro corazón? Inclina tu rostro, di conmigo: Señor Jesús, gracias porque me amas, me has dado propósito. Estoy vivo porque tienes un plan para mi vida. Creo y confieso que moriste en una cruz y resucitaste para perdonarme. Me arrepiento y recibo el perdón de todos mis pecados. Creo y confieso que vives. Lléname con tu Espíritu Santo. Transfórmame desde adentro hacia afuera. Lléname con tus dones, con tu amor, con tu paz, con tu poder. Creo y confieso que a partir de hoy soy hijo de Dios por mi fe en Jesús. Que soy amado, aceptado, protegido, bendecido el resto de mis días. Amén y amén. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez o se está reconciliando con Dios? Levanta la mano, queremos verte rápido. Allá. Déjala arriba. Todo lado. Oh, increíble. Vamos, iglesia, celebra eso. Increíble. Ahora sí vamos a orar. Levanta tus manos. Padre celestial, pido que en estos momentos que vamos a adorar, unos minutos más, que vamos a estar en tu presencia, empieces a romper las mentiras y las falsas expectativas que han agobiado a tantos que están aquí el día de hoy. Padre, que tú vuelvas a hacer resurgir pasión en nuestros huesos por el propósito que tú nos has dado. Señor, recuérdanos de palabras que hemos olvidado. Señor, ayúdanos a dar pasos en las palabras generales para descubrir las específicas. Dios, quítanos el miedo a ofender a alguien y más bien danos temor de obedecer a Cristo Jesús. Padre, reconéctanos con esos huesos que tú has puesto dentro de nosotros, con el propósito. Dios, profetizamos que tú vas a empezar a revivir a gente a nuestro alrededor, que vamos a conectarnos con la creatividad, con la pasión, con la alegría, el propósito que tú nos has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.